luz, sácame, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte. Es decir, los salmos son proclamación de la acción de Dios. Entonces, la ley antigua es una preparación para el Evangelio, una profecía y pedagogía. Todos los libros sapienciales y los profetas orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Está ahí, bueno. La ley nueva o ley evangélica. Se llama también ley de Cristo, ley de la gracia, de la caridad, ley del amor, ley del Espíritu, ley evangélica, ley de la libertad. Tiene muchos nombres, pero lo que hace es orientar el corazón humano. Es decir, más que una ley, es el don del Espíritu. El don del Espíritu que da la gracia, pero claro, aquellos que se abren a Dios. Y este es el problema que tenemos todos. Nos cuesta la ley porque no creemos en Dios. Porque aquí sí tienen razón los protestantes. O sea, la ley se cumple porque en la fe me abro a la acción de Dios y le dejo a Dios ser Dios en mi corazón. Entonces le dejo guiar mi corazón. Pero claro, eso implica un montón de humildad. Porque implica quitarme yo del centro y ponerle a Dios primero. Que es lo que es la fe. Que esa es la que no tenemos y por eso nos cuestan tanto las cosas. Por eso cometemos los fracasos que cometemos en nuestras relaciones humanas. Por eso las mujeres están regidas por el mundo afectivo y los hombres por la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque no viven de la fe en Dios. Viven de su propio yo enfermo que no acaba nunca de curarse, porque es Dios el que sana y el que cura. Pero tengo que abrirme a Él. Entonces toda la vida espiritual es aprender a abrirse a la acción del Espíritu Santo, a ser dócil. Porque es todo gracia. Si es gracia significa que es gratis. Entonces, pero tengo que abrirme. Entonces se me da a quién, aunque reconoce que dependo de otro, que yo no puedo hacerlo por mí mismo, que necesito su gracia. Entonces la humildad es eso. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces, esto lo que permite, la ley nueva es el mismo Espíritu Santo que se nos da, el instinto del Espíritu Santo que nos mueve a actuar según el camino de la santidad y el camino del bien. Y ya está. Es decir, lo pone aquí, esencialmente es la gracia del Espíritu Santo, dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Entonces, lo que pasa es que como no acabamos de creer, pues Dios no acaba de actuar en nosotros, porque Dios nos ha creado para ser santos y en todas nuestras obras. Como dice San Pedro, dice, sed santos en todo vuestro obrar, porque vuestro Dios es santo. No en algunas cosas, en todo, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus actos, en tus movimientos, en cómo hablas, en cómo te vistes, en cómo te mueves, en qué ves, en qué no ves, en qué miras y en qué no miras. Si Dios no te está afectando en eso, no tienes ninguna relación con Dios. Dios es una cosa externa que no tiene que ver contigo, porque la fe no es sobre un Dios que está fuera, sino un Dios que está dentro, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces es dejarle a Dios ser Dios dentro de ti. Y esto es lo que es la fe. Por eso la fe salva, porque al dejarle a Dios ser Dios, Él me da su gracia, porque al creer en Cristo, ¿qué es lo que creo? Creo en el amor de Dios y en el poder de Dios. El amor de Dios que es hasta la muerte de cruz de su Hijo y el poder de Dios que es hasta la resurrección de su Hijo. Entonces, si no estoy cambiando, si no estoy creciendo, si no estoy madurando en mi vida, es porque no tengo fe. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Porque es bien importante entender qué significa la ley nueva. O sea, Dios quiere actuar, Dios es omnipotente. Si no está actuando en mi corazón es que yo no le estoy dejando. O que no tengo fe, y entonces tengo un problema más grave todavía. Bueno, no se sabe cuál es más grave. Pero quiero decir que ese es el problema de lo que el contenido fundamental de la ley nueva son las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas son el corazón de un hijo, es el corazón de los pobres. Así empieza la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios está queriendo siempre actuar en ti, todos los días y a todas horas. El espíritu no se da con medida. Yo os daré el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes. Entonces, Dios te ha dado el Espíritu para que esté siempre contigo, para que te guíe en todo, es decir, para que te dé conocimiento de Dios. Nadie tendrá que explicar nada a nadie, porque todos tendrán conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu, obviamente. Pero es que como no hacemos ni caso, yo te pregunto hoy en el día, ¿cuántas veces has intentado darte cuenta de que esto es un plan de Dios y dejarle a Dios que sea el que guía tu vida? Haz un análisis. Y vete a la semana y cuántas veces. Y vete al mes y verás cuántas veces. Y te darás cuenta que no tienes ninguna fe. ¿Por qué? Porque la fe no es sobre cosas, la fe es sobre dejarle a Dios que sea Dios en mi corazón. Si Él es Dios ya sin ti, fuera. O sea, no necesita tu fe para ser Dios. Necesita en tu corazón fe para que le dejes a Él ser Dios. Y entonces entiendas que eres hijo, que eres criatura, que dependes de Él, y entonces dejes que aquel que es Padre te dé su espíritu y te configure con su Hijo Jesucristo. Y esa acción suya, sí, pero necesita tu cooperación, necesita tu fe, y necesita tu confianza en Él y tu esperanza. Y como decía, os he citado a Ireneo de Lyon, que es de los, si no el más importante, de los más importantes padres de la Iglesia, más que padre, porque es padre apostólico casi. Es discípulo de San Policarpo, que era discípulo de San Juan, a la distancia. San Juan, San Policarpo y San Ireneo.
Pues este es el que dice, la fe es hacer la voluntad de Dios. Y no hace ninguna explicación, te lo va a explicar, no te lo explica. ¿Por qué? Pues porque es tan obvio para él esto, que la fe es hacer la voluntad de Dios, pero claro, el que está haciendo la voluntad de Dios, siempre el Espíritu Santo está actuando en esa persona. ¿Por qué? Porque es hijo, y entonces se deja mover por el Espíritu de Dios, como Jesucristo, como María y como los santos, y entonces todo es fácil. ¿Por qué? Porque su yugo es llevadero y su carga ligera, pero hay que estar orientado hacia Dios. Entonces, el momento en que no estoy orientado hacia Dios, todo es difícil. Y eso es la ley nueva. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo que se nos está dando constantemente para hacer las cosas fáciles, para hacernos santos, porque solo Dios es santo y solo Él santifica. Y es pura gracia, pero necesita que yo consienta, que yo quiera. Y este es el problema que tenemos todos los católicos, queda claro. Sí. Sí, estaba agregando un poco más, padre, discúlpeme. Pero en realidad estamos en que escuchamos de la famosa e infinita misericordia y creemos que solamente eso basta, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, y el ser humano nos quedamos pasivos y obviamente no nos queremos retirar del mal. Otra cosa. Sí, eso a completar lo que has dicho. O sea, yo no creo en la misericordia si no quiero apartarme del mal. O sea, la misericordia se da cuando yo quiero conversión. No existe la misericordia sin conversión. O sea, la misericordia no es que Dios me perdona, es que Dios me transforma. Entonces, la misericordia es el poder de Dios. Lo he puesto ahí en el texto de la misericordia cuando ha hablado del pecado. Os lo he puesto ahí un texto de Juan Pablo II, dos textos de Juan Pablo II de la encíclica sobre la misericordia. Entonces, la misericordia en su esencia más íntima es el poder de Dios que cambia toda forma de mal existente en el mundo y en el hombre y la cambia y la transforma en un bien. Eso es la misericordia. Entonces, es importante entender que una persona que cree en esa misericordia, no pasa nada por misericordia, no está creyendo en la misericordia de Dios porque no se está convirtiendo. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado contra la misericordia de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence sobre el pecado para la conversión. Entonces, si yo no estoy convirtiéndome, es que no le estoy dejando a Dios que actúe en su misericordia. Sí, perdona, que te lo he dicho porque es que parece que se ha aplicado un término de misericordia. Dios tiene misericordia y no pasa nada. No, Dios tiene misericordia y si no te conviertes, obviamente estás rechazando al Espíritu Santo. Y eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, sí. Sí. Y discúlpenme los hermanos acá presentes, pero es que es un mal del que padecemos. Sí, es un mal horrible en la iglesia, horrible. No me pueden decir nada porque ya me incomodé, porque es bullying y porque hay racismo y todo eso. Pero la realidad es lo que usted dice a través obviamente del racismo y de la doctrina de la iglesia. Si no hay conversión, pues Dios será muy misericordioso, pero si yo no permito esa conversión en mí. La conversión siempre es volver a la casa del Padre. Si no estás volviendo y queriendo cambiar, no hay conversión. O sea, el hijo pródigo es la muestra de la conversión. Es decir, Dios nos ama y nos ama siempre. O sea, la misericordia de Dios está ahí abierta siempre. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Pero la misericordia exige una otra persona que responde. Si no, no hay misericordia. O sea, Dios no hay ningún pecado suficientemente grande para Dios. Dios es infinito en su misericordia. Pero sí hay un pecado que de alguna manera no puede ser perdonado. ¿Cuál? El que no quiere salir del pecado. Porque no quiere. Y entonces hay un apego y una aferración al pecado. Claro, esto se llama la condenación eterna, por eso se llama el pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, dice Jesús, porque todo pecado se perdona en esta vida y en la otra. Pero el no querer convertirme, pero además es estúpido, si os leéis el tema del pecado, que siento que es por lo que pasó, pero o sea, el pecado es estúpido, es locura, es una anormalidad, es hacerme más infeliz, es destruir mi vida, es destruir la vida de los que están alrededor mía. Es decir, no hay un mal mayor en la historia que el pecado. De todos los males, el peor es el pecado. Y mis pecados, porque no tengo que ir a los pecados de los demás para darme cuenta de eso. Entonces, si yo no pecase, sería infinitamente más feliz que soy. Pero seguimos pecando porque somos absolutamente idiotas, perdóname que lo diga así de claro, porque es que es la palabra. O sea, el santo, María y Jesús no pecan y los santos no tienen, o sea, están dispuestos a morir antes que pecar porque son mucho más sabios, porque tienen la sabiduría de Dios y tienen el conocimiento de Dios. El que peca es que es tonto, así de claro. Es decir, no puede pecar más que por soberbia, que es otra imbecilidad, que es pretender alcanzar algo sin Dios, eso es la soberbia, pretender alcanzar la felicidad sin la gracia de Dios.
o sin el don de Dios, entonces, quiero decir, que no hay nada más necio que el pecado, y más destructivo que el pecado. Todos los problemas que tienen todos los matrimonios se llama pecado, todos los problemas que tienen la educación de los hijos se llaman pecado, todos los problemas que hay en esta sociedad de violencia, de agresividad, de miedos, y después hablaba de las enfermedades que produce el pecado, o sea, no sé si produce enfermedades físicas, pero psicológicas, a montones. Depresiones, angustias, ansiedades, miedos, tristezas, aburrimiento en la vida, mediocridad. Es decir, es horrible. Todos los males que hay tienen todos la misma raíz. Se llama el pecado. Es el mal esencial. Los demás males son relativos, hasta la muerte. Es decir, la muerte al final es el encuentro con Dios. Si yo estoy buscando el encuentro con Dios, la muerte se convierte en un bien, pero los santos la desean con todo su ser. Es decir, el sermón de las montañas y las bienaventuranzas y los textos apostólicos hablan, pues es el contenido fundamental de la ley nueva. Pero todo deriva de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, las bienaventuranzas son como la síntesis de esa ley nueva, en la que Dios nos quiere llevar a la plenitud. Dios nos ha hecho para ser santos. Si no somos santos, ya digo, el único error que vamos a cometer en esta vida es ese, es el no ser santos. Entonces implica la elección, que es lo que estabas hablando, la elección decisiva de que entre los dos caminos. Es decir, no hay vida cristiana si no hay elección. La ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús, que es amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por eso es tan importante la Eucaristía, porque la Eucaristía nos renueva cada día en cuál es el amor que Cristo me tiene. Y como ahora yo tengo que aprender a amar con ese amor de Cristo a los demás, sobre todo a los más próximos. Debíamos de anhelar venir a la Eucaristía. No venimos porque al final, como nos falta fe y nos falta fe en la acción aquí y ahora de Dios, pues que Dios actúa siempre y solo aquí y ahora. Dios no actúa ayer o mañana o anteayer, no, Dios actúa solo siempre aquí. Entonces, cuando yo voy a la Eucaristía me estoy metiendo en una corriente de gracia que es el mismo acto redentor. Me estoy metiendo en la potencia de un Dios que quiere derramar sus gracias porque ha venido a derramar sus gracias en el corazón humano. Esto es lo que es la Eucaristía, pero claro, la valoramos como, pues casi cero, vamos el domingo y ahí y a fuerzas y machacas, que si casi no tenemos ganas de ir. Es decir, no hay ningún acto tan santificante como la Eucaristía, cuando se vive con fe y con confianza, claro, cuando uno va entendiendo lo que está pasando allí y quién es el que se está dando y qué es lo que está haciendo, porque más alucinante no hay nada que la Eucaristía. Entonces Dios hace la Iglesia para hacer la Eucaristía. O sea, el fin de la Iglesia es la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía y para la Eucaristía. Y sin embargo la despreciamos y no vamos, y teniendo ahí pudiendo alimentarnos del mismo Dios. Quiero decir, ya nos damos cuenta de lo que es la absoluta... Bueno, habla aquí un poco de los consejos evangelios, pongo la distinción entre mandamientos y consejos. Los consejos evangélicos, los preceptos están destinados a apartar de lo que es incompatible con la caridad. Los preceptos o la ley. Lo que es incompatible con la caridad, pues no matarás, no mentirás, no robarás, no darás falsos testimonios, es decir, eso es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que incluso, sin serle contrario a la caridad, puede ser un impedimento en el desarrollo de la caridad. Está claro, ¿no? Consejo de pobreza, castidad y obediencia. Es decir, son consejos, todo cristiano tiene que vivirlos, es decir, la pobreza es parte del corazón cristiano. Dice Jesús, el que no está dispuesto a renunciar a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, eso es la pobreza. No es que tenga necesariamente que renunciar, eso es la pobreza física pues de un sacerdote, un sacerdote no tiene voto de pobreza, pero un religioso que hace voto de pobreza. Es decir, no tiene nada en propiedad. Tendrá bienes, pero no los tiene en propiedad, entonces no se apega a los bienes. Entonces la cuestión fundamental es entender que, y lo mismo la virginidad de un sacerdote no es lo mismo que la castidad de un esposo, pero un esposo sin castidad no puede amar a Dios, es imposible, no puede ser santo, es imposible, la castidad es esencial. Y lo mismo la obediencia, o sea, no tiene la misma obediencia que un religioso, pero tiene una obediencia. Entonces el religioso lo que hace es consagrarse a Dios. De hecho, no hay consagración, los religiosos no hacen consagración, como sabéis. Es la misma consagración del bautismo. Lo que pasa es que se comprometen a vivir el bautismo con toda su radicalidad, poniéndole a Dios primero, a través de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, eso es lo que hace la vida religiosa, no hay una consagración religiosa. Es el mismo bautismo vivido en plenitud, ya anticipando lo escatológico, en la cual todos tendremos la pobreza total, porque la posesión de Dios te vacía de toda apego a cosas. El que posea a Dios, como tú comprenderás, no puede apegarse a otras cosas. Y
Y esto es lo que es la pobreza. La pobreza no es que no tenga cosas, es que no tengo el corazón apegado a las cosas, porque una persona puede ser muy pobre y estar completamente apegada a las cosas y no tiene ninguna pobreza espiritual. Sí, la pobreza es desafección de los bienes materiales, de tal manera que entiendo que son bienes que no me van a dar nada, porque al final todos van a pasar a otro sitio, porque desnudo nací, desnudo me voy de este mundo. O sea, como has venido al mundo, te vas a ir sin nada, más que lo que hayas construido dentro de ti. Entonces, el apego a los bienes materiales produce falta de amor muchísimas veces y produce un montón de problemas, igual que la impureza, como todos sabemos. Entonces, la plenitud de la vida es la caridad. Entonces, los consejos lo que vienen es a manifestar esa plenitud de la vida, porque Dios a cada uno le lleva por un camino, obviamente, pero hay cosas que son comunes porque todos tenemos la naturaleza común, la naturaleza humana, y entonces hay cosas que nos liberan de eso. Bueno, el tema de la justificación, pues lo tenéis aquí, es la obra de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Es decir, tiene el poder de santificarnos. Entonces, la justificación es ese doble acto en el que somos liberados del pecado y somos hechos justos. Esto significa la justificación. Es una doble acción. Es decir, nos libera del pecado y que es de lo que está hablando San Pablo todo el rato en sus cartas. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, porque nos perdona el pecado y nos hace hijos, es decir, nos transforma. Aquí pone el texto de Romanos 6, 8, 11. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue morir al pecado, primero, de una vez para siempre, más su vida es un vivir para Dios. Todo esto lo hemos recibido nosotros en el bautismo. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. La justificación fue merecida por la pasión de Cristo. Él murió para darnos la justicia de Dios. Nos hace interiormente justos y tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es el Espíritu Santo el que nos hace participar de la pasión de Cristo, que es lo que es el bautismo. Es una participación en el misterio pascual, igual que la Eucaristía. Entonces, el Señor lo que quiere siempre es meternos en el misterio de su Hijo. Identificarnos, y muchos santos y el magisterio de la Iglesia, Dios lo que quiere es reproducir en cada uno de nosotros la vida de Cristo, es decir, los misterios de la vida de Cristo, de una manera espiritual, pero quiere reproducir en tu vida el misterio de Cristo. Con una nueva encarnación, con una nueva... todos los misterios que se realizan en la vida de Cristo, Él quiere reproducirlos en cada uno de nosotros espiritualmente y místicamente, pero quiere reproducirlos. Entonces, aquí en la justificación lo que hacemos es participar en la pasión de Cristo. Él murió al pecado para vivir para Dios. Nosotros murimos al pecado por la justificación y somos hechos justos delante de Dios por la gracia. Entonces, el primer gracia es la conversión, que es la vuelta a Dios y apartarse del pecado. Hablas antes, sin conversión pues no hay aplicación de la misericordia. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Libera del pecado, da la justicia de Dios, y después permite la colaboración del hombre a las gracias. O sea, Dios nos ha creado y al crearnos ha dado la capacidad de cooperar con Él. O sea, nos ha creado libres. Esto es lo que es la cooperación. La cooperación tiene esencialmente son dos cosas. Esencialmente son dos cosas. Consentir, fiat, hágase, y ofrecerse. Son las dos dimensiones esenciales de dejarle a Dios que vaya haciendo su obra en nosotros. Pero necesita estas dos cosas, porque Él es el origen y Él actúa con nosotros. Entonces, cuando Dios actúa, no es que yo pierda algo mío, no, es que adquiero mi plenitud. Como Cristo siempre actúa con el Padre y por el Padre y en el Padre y orientado hacia el Padre. Entonces, en Cristo todo se transforma en plenitud porque actúa así, como en María. Entonces, cuando Dios actúa en María, no le quita a María ser ella, sino que la lleva a su plenitud como mujer y como madre de Dios. Entonces, y todos los santos igual. Es decir, en la medida que le dejan a Dios ser Dios,
quitan su yo enfermizo y entonces Dios puede actuar y llevaros a cada uno a la plenitud como quiere llevaros. Pero depende de ti, porque no es un misterio externo, es un misterio interno, es un misterio de cómo yo le estoy dejando a Dios que tome posesión de mi corazón. Para eso hace falta oración. El que no ora nunca cambia. Está claro este punto, ¿eh? O sea, sin oración no hay cambio. Y la oración ahí tiene que ser por la mañana, a primera hora, antes de coger el teléfono. A levantarse sin teléfono. Así, si el que no hace oración así, nunca va a cambiar su vida. O sea, si tú te levantas, si tú lo pones por la mañana, a primera hora, ¿qué? Poner a Dios. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde va a ser? El único sitio que no es Dios. Le pongo por la mañana, por lo menos muevo mis deseos, le digo al Señor que quiero que sea mi Dios durante el día, me doy cuenta quién es Él, lo que quiere hacer, su obra, su providencia, su amor, su ternura, su misericordia, que soy hijo, que me quiere dar su espíritu, que me quiere guiar, y entonces me pongo las pilas por la mañana para dejarle a Dios que sea Dios. ¿Dónde? En mi corazón. Entonces, si yo oriento el día hacia Dios, pues durante el día haré actos que me permitirán vivir como oro, es decir, abriéndome a Dios. Si no, nunca cambia nada. O sea, lo más necio que hay en el mundo es, repitiendo siempre las mismas acciones, querer que surja un resultado distinto. ¿Cómo va a ser así? Para que haga un resultado distinto en tu vida, tienes que cambiar lo que estás haciendo, tienes que hacer algo nuevo. Si no haces algo nuevo, todo va a ser siempre lo mismo, como es lógico, es que parecemos a veces que absolutamente, o sea, si yo estoy siempre haciendo lo mismo, siempre va a ser lo mismo en mi vida. Tengo que introducir algo nuevo para que mi vida pueda ser distinta, para que mi vida pueda ser más grande. Entonces, ¿a quién tengo que introducir? ¿Quién me puede hacer grande? ¿Quién me puede llevar a la santidad? ¿Quién me puede llevar a la plenitud? Pues solo Dios. Y eso se llama oración. Lo hace pequeñito. Pequeñito todo, o sea, es la vida del ser humano. O sea, el problema fundamental, porque si yo hago oración, viviré en el presente. Y el problema fundamental son mis munditos. Ese es el problema fundamental. Pero si yo le pongo a Dios primero, se acabaron mis munditos. Porque ahora estoy viviendo la vida que Dios me da. Estoy viviendo en el presente y en la realidad. Porque Dios solo está en el presente. Entonces, la oración es un momento de encuentro con Dios aquí y ahora. Y Dios da grandes gracias, más de lo que puedes imaginar. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios da a los que le aman. Pero para amarle a Dios tienes que hacer actos de amor. Y el primer acto de amor se llama la oración. ¿Por qué? Pues porque si tú no le dedicas tiempo a una persona, tú no la amas a esa persona. Había un niño que se suicidó con 9 años, 8 años, y les dejó escrito a su papá y a su mamá. No cuento la historia porque es larga y no tenemos tiempo. Dice, me suicido porque nadie tiene tiempo para mí. Y lo tenía de todo, juegos, juguetes, todo, absolutamente todo. Era en Suiza, o sea, todo, absolutamente. Ningún problema, diríamos, externo. Lo que no tenían era tiempo. Entonces, el que no da tiempo no ama. Entonces, simplemente una importante diferencia entre gracia santificante y gracia actual. La gracia santificante es la gracia que Dios nos da, que nos hace participar de la naturaleza divina. Es una acción creadora de Dios. Se llama gracia creadora, porque nos hace partícipes de su vida. Entonces, cuando está hablando de la Escritura, siempre está hablando de esta gracia. Esta gracia es la misma vida de Dios, es la vida eterna comenzada en el corazón humano. Entonces, con la gracia esta, se nos dan los dones del Espíritu Santo, se nos dan las virtudes infusas, es decir, pero la esencia es esta gracia. Y se nos da otra gracia más grande todavía. ¿Cuál? Pues que se nos da el don increado o la gracia increada, que es la Santísima Trinidad. Es decir, por la gracia, el que tiene la gracia, esta se pierde por el pecado mortal. Entonces, la esencia de esta gracia es llevarnos a la caridad, al amor de Dios. Entonces, Dios inhabita en el alma por esta gracia. El que está en pecado mortal pierde la inhabitación, no pierde la presencia de Dios porque eso es imposible. Si Dios no estuviese, no existiría. Entonces, pero sí pierde la relación de intimidad y amistad con Dios, por culpa suya, porque se sale él de la casa del Padre y se va, y entonces es una gracia que nos permite vivir la amistad y la intimidad con Dios.
y nos permite abrirnos al amor de Dios más y más. Y por eso es tan importante la oración, para entender quién es el que está dentro y que quiere actuar, que quiere mostrarte su amor. Porque tú lo que vas buscando siempre es amor, y el único que te puede dar el amor que tú buscas es Dios. Entonces, o lo buscas en Él o lo estás buscando fuera. Lo estás buscando fuera, vives siempre enfermo y egoísta. Siempre. ¿Por qué? Pues porque buscar el amor fuera es el egoísmo mismo. El egoísmo no es una idea, es buscar amor fuera. No sé si esta idea os ha quedado clara o no, pero si no os ha quedado clara, procurar trabajarla un poquito, porque el egoísmo es buscar amor fuera. Entonces, solamente el que encuentra amor dentro, ya no busca amor fuera, sino lo que va queriendo es dar amor, porque quiere dar lo que ha recibido gratis. Entonces, la gracia santificante es la gracia actual, se llama, esto es importante, igual pregunta de examen. Gracia actual son las gracias concretas que Dios da a cada persona en cada momento. Que son luz, son fortaleza, son intuiciones, son insights, como dicen los americanos, es decir, son actos de Dios concretos en este momento, que todos ellos van para hacer crecer la gracia santificante porque es la caridad misma. Entonces la gracia santificante te genera la caridad y te genera el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, y esta puede crecer, y mientras más crezca, mayor será tu grado de participación en la felicidad de Dios en la vida eterna. Lo que pasa es que nos preocupa poco, pero está ahí, es eso. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. A Dios le puedes llamar Padre por esta gracia, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Cristo, nos hace herederos de la gloria eterna. Es decir, es una pasada. Lo que pasa es que como no ni nos preocupamos, si los santos que tienen conocimiento de eso están dispuestos a todo con tal de no perderla. La preparación y la respuesta a la gracia son gracia de Dios. Pero hay una cooperación libre a la gracia, en la cual, como todo lo que hace Dios, para que yo esté hablando ahora, he hablado ya de eso, si venís a las clases de la creación, pues lo entenderéis un poco mejor. Cuando yo estoy hablando, Dios es causa primera de mi acto, yo soy causa segunda. Entonces Dios no impide que yo actúe, precisamente porque Él es causa primera, yo puedo ser causa segunda. Y porque tú eres causa primera de tu entendimiento, tú puedes entender algo de las cosas que entiendes. Sí, pero la causa primera es Dios siempre, en todas las cosas que hay en el universo. El conocer esto te da una ideita de quién es Dios, claro. El tema de la creación es el único tema que te permite conocer quién es Dios y su inmensidad. Entonces, esa cooperación libre a la gracia es que Dios te da la gracia para que cooperes con Él. Y puedo que rechazarla, este es el problema humano. Es decir, decía un texto de un concilio del siglo IV, dice: lo único que es absolutamente nuestro, es el pecado. Porque eso no viene de Dios. Dios ha puesto la aspiración a la verdad y a la vida, es decir, la aspiración a Él. Entonces, cuando Dios actúa, lo que hace es potenciar tus facultades. Cuando Dios actúa, lo que hace es hacer tu libertad más libre. Cuando Dios actúa, lo que hace es hacer tu inteligencia más luminosa. Cuando Dios actúa, lo que hace es hacer tu voluntad más fuerte y más poderosa. Entonces, Dios cuando Él actúa, no se contrapone a ti, no, Dios te permite alcanzar tu plenitud. Y por eso es tan importante el tema de saberse abrir a la gracia y a la acción de Dios. Porque Dios lo único que quiere es tu plenitud. Pero, como dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Pero en el mismo texto, junto a Él dice: y la gloria de mi Padre es que deis frutos mayores que esto. ¿Cómo? Pues esa es la gloria de Dios, que demos fruto en abundancia. No lo damos, es porque estamos no abriéndonos a la acción de Dios, a permanecer en la acción de Dios y en el amor de Dios. Bueno, entonces hay aquí dos temas que los podéis leer. Hay uno, el tema del mérito. Simplemente entender que el mérito, a mí esta frase me ha servido siempre, y con esto resumo lo del tema del mérito. Tal es la bondad de Dios que ha querido que lo que es don suyo sea mérito nuestro. Todo es don. En la relación con Dios todo es don. Lo explico aquí porque lo explica también el catecismo. El mérito en nivel humano corresponde a la virtud de la justicia, es decir, porque has hecho algo, se te da un premio, y si has hecho, eso es el mérito, ¿no? He tenido mérito, oiga, que he estado trabajando. Es como Jesús con el salario, se carga el tema del mérito, claro. Es que nosotros hemos estado trabajando desde la mañana. Dice, no, o sea, es puro don de Dios. Entonces lo que quiere hacer entender Jesús es que los últimos serán primeros. ¿Por qué los últimos serán primeros? Porque los últimos tienen más conciencia del don. O sea, en la vida espiritual todo es don, es abrirse al amor de Dios. Claro, si no hacemos oración es que ni lo entendemos. Entonces Dios no da si tú no reconoces la dimensión del don. O sea, si tú no entiendes que todo es gracia, que todo es misericordia,
pero misericordia para la santidad, no misericordia para quedarme donde estoy, no. O sea, Dios te ama y es Él el que te santifica, Él es el que te sana, Él es el que te purifica y es toda acción de Dios, es todo gracia. Pero todo depende de tu apertura a Dios, que se llama la fe y de la confianza. Entonces, Dios actúa, por eso hacemos oración, para entender los dones. Los santos tienen unos dones de Dios, ¿por qué? Pues porque cuando entran en oración, cuando han crecido un poquito en oración, no van a ver qué hago yo, no, lo único que van es a dejarle a Dios hacer. Entonces la oración se llama, como sabéis, contemplativa o pasiva, en la cual Dios hace todo. Entonces les da unos dones que es que alucinan en colores. ¿Por qué? Pues porque los dones que da Dios en la oración, a aquel que se ha entregado a Dios, pero la oración es la manera de aprender a entregarle mi corazón a Dios y a ponerlo en sus manos. Pero ya digo, yo os animo a que si no tenéis oración es que nada, vuestra vida va a ser una miseria hasta que os muráis. Y Satanás siempre va a intentar que no hagáis la oración, que os quede claro. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Pues porque si tú haces oración vas a ser santo. Entonces va a intentar que no lo seas. ¿Por qué? Porque la única manera en que tú puedes hacer bien a otras personas es en la santidad. Y entonces, si tú haces oración, todo va a cambiar en tu vida, porque vas a dejarle a Dios entrar, pero claro, Él va a intentar que no hagamos oración, ya digo. Por eso digo que es tan importante en todos estos temas de la gracia. Aquí habla un tema último que es después del mérito. Nadie puede merecer la gracia, pues no sería gracia, eso está claro, ¿no? La santidad cristiana, nuestra vocación es la santidad, estáis llamados a ser santos. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Como veis, es absolutamente acción de Dios. Estoy recitando Romanos 8, 28, 30. Es decir, es toda acción de Dios. Dice lo mismo exactamente en Efesios 2, 1, 10. O sea, es puro don de Dios. Pero a la vez el puro don de Dios quiere la cooperación de la criatura. Y este es el misterio de la vida cristiana. Todos los fieles están llamados a la santidad. Mientras más pobre eres, más oportunidades tienes de ser santo. Porque cuando te crees que tienes algo, estás perdido. Pero si te reconoces pobre y pequeño y humilde, es cuando entonces empieza la acción de Dios. Solamente al que se reconoce pobre, pequeño y humilde, Dios actúa. Dios no actúa en el que se cree algo. Dios actúa en el que reconoce que Dios es Dios y que todo depende de Dios, que eso es lo que es la fe, y le deja a Dios actuar. Entonces no crecemos en humildad, ¿por qué? Porque no tenemos conciencia de Dios. María es la más humilde, ¿por qué? Porque es la que más conciencia tiene de Dios, después de Jesús, claro. Porque es decir, miró la humillación de su esclava, la humildad de su esclava, ¿por qué? Pues porque está atenta a la acción de Dios, ya digo, y esto es un problema serio de cada uno de nosotros, el saber trabajar esto en nuestra vida, porque es que si no, no maduramos. O sea, si no estás creciendo en humildad, no estás creciendo en relación con Dios, es lo mismo. Porque la humildad simplemente es la relación con Dios, que se hace carne en el cuerpo. Entonces se vive en el cuerpo. Entonces Jesús era el más humilde, ¿por qué? Porque la relación con Dios era la más intensa. La segunda más humilde, María. Y por eso Dios puede hacer las obras que hace. Y aquí nos recuerda el catecismo que para la santidad abrazar la cruz es parte esencial de la santidad. Si sin combate, sin renuncia espiritual a determinadas cosas, no puede haber santidad. Es decir, y será tu error para toda tu vida. Había un santo que decía, el único error no es ser santo. Y si lo analizas, es que es la verdad, el único error es no ser santo. De todos los errores que podemos cometer en esta vida, el único es no ser santos. Porque es la frustración de nuestra propia existencia, del sentido de nuestro propio ser, para lo que hemos sido creados. Entonces, hemos sido creados para ser santos. Dios no tiene más que un proyecto para ti, que es tu santidad. Y es una acción suya, es don suyo, es gracia suya, pero necesita que yo me abra a Él y le deje a Él ser Dios. Pero claro, implica todo eso que ahora mismo no me está dejando entrar en ese camino. Si yo no lo enfrento, ¿quién lo va a enfrentar? Mi abuelita me parece que no. Entonces la perseverancia pues es otro tema aquí. Y acabo con la Iglesia Madre y Maestra. Pues la dimensión moral es constitutiva. La Iglesia, la moral tiene una dimensión social. Entonces la Iglesia es Madre y Maestra porque nos ayuda en el camino de la santidad. Decían los padres de la Iglesia que sin la Iglesia no hay Espíritu Santo. Entonces es por los sacramentos y la oración que recibimos la gracia de Cristo, pero en donde concreto y siempre recibimos la gracia es en los sacramentos. Y estos sacramentos nos han venido, como sabéis todos, por la Iglesia que nos ha dado la vida. Por eso el bautismo se celebra siempre en la pila bautismal dentro de la Iglesia.
a no ser que haya una situación absolutamente excepcional. Pero de todas maneras es bautizado en la Iglesia, es integrado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad, es decir, tiene competencia en cuestiones morales. Os pongo aquí varios textos muy importantes. Conviene siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Es el Código de Derecho Canónico. Entonces, quiero decir, la Iglesia tiene una misión no solo en la fe, sino en la moral. ¿Por qué? Porque están unidas, porque la moral es sobre la caridad. Entonces, la Iglesia tiene obligación. Son maestros, el romano pontífice junto con los demás. Entonces, os pongo aquí algo sobre el magisterio y bueno, por lo menos saberos los mandamientos de la Iglesia por si los pregunto en el examen, Os los recuerdo por si alguno los ha olvidado, no importa que no esté en orden. Son 5. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto, y no de realizar trabajos serviles. Entiende, santificar el día del Señor. Segundo, confesar los pecados al menos una vez al año. Sobre todo se va a recibir la Eucaristía. Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua Florida. Recibir una vez al año la Eucaristía por lo menos. Cuarto, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, que son muy poquitos. Los viernes, que se puede cambiar por otro sacrificio, es lo de la carne, y abstenerse de ayunar, me parece que solo hay 2 días, el miércoles santo y el viernes santo. Miércoles de ceniza, eso es. Y el quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, para que la Iglesia pueda ayudar a los que tienen necesidades, que vienen. Aquí viene una cantidad de pobres. La Iglesia evangeliza a través de vuestra santidad. O sea, así acaba el tema. La Iglesia evangeliza a través de la palabra, pero sobre todo a través de la santidad. Estamos llamados a ser santos. Y creo que os ha quedado un poco más claro, por lo menos, que el camino son vuestros actos. Dios actúa en todos los actos. Y aclarando también sobre el tema de la misericordia y la miseria, mi miseria no es problema para Dios. O sea, mis pecados no son ningún problema, si yo quiero abrirlos y cambiarlos. Porque es ahí precisamente donde actúa Dios. Es decir, Dios nos salva a través de la misericordia. Entonces, hay un texto que leemos por la mañana a los curas y los que rezan en los laudes, que dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar su camino, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Entonces, la salvación se da por el perdón. Entonces, Dios sabe nuestras miserias de cada uno de nosotros, las conoce mucho mejor que tú y que yo, las mías y las tuyas, las sabe mejor que las tú. Lo que quiere es que yo se las abra, para que reconozca que todo es gracia, que todo es don y que todo es amor, y Él te libra de ellas, que es la santidad. Sí. Hemos aprendido todo lo que concierne el pecado. La verdad es que el pecado es humano. Pero también hay una cosa muy interesante. Yo lo aprendí a través de mi iglesia, por eso que mi iglesia que es la fuente de donde todos estamos. Pero de las grandes virtudes, actitudes o obras de Dios es la creación. Pero después de la creación es el sacramento de confesión. Porque normalmente crean, lo regeneran, lo destituyen. Y a veces eso nos cuesta. O sea, después de la creación, no sé si me equivoco, pero la creación sí que sabemos que es una obra sublime de Dios. Pero la confesión. Sí, la redención aplicada en concreto se llama con sacramento de la confesión, porque fallamos y pecamos. Por eso es tan importante acudir a la confesión para recibir la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque la confesión lo que te hace es regenerarte al estado de gracia. Dicen los padres de la Iglesia, la confesión es como un nuevo bautismo. Pero es lo mismo, es un acto humano en que yo elijo volverme a Dios y pongo delante de la Iglesia como mediadora, porque el perdón se da por medio de la Iglesia. Si al cura le dice la Iglesia no puedes confesar, no puede confesar. Y no puede perdonar pecados. O sea, el perdón se da a través de la Iglesia, no a través del cura. Lo que pasa es que el cura representa a la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, no peco solo contra Dios, sino que peco contra mis hermanos. Entonces hiero al cuerpo de la Iglesia, oscurezco el cuerpo de la Iglesia. A la esposa de Cristo, yo soy el que entonces le pido perdón a la Iglesia. Por eso el sacramento de la confesión no solo tiene una dimensión mía con Dios, sino también con los hermanos.
Y por eso es tan importante el sacramento, porque no es que me confieso yo solo con Dios, no, es que también he ofendido a la Iglesia, esposa de Cristo, y he oscurecido el rostro. Entonces la confesión por eso tiene una dimensión eclesial importantísima. Está ahí, porque es el primer don que da Jesucristo a la Iglesia. Otro tema de los protestantes que no sé cómo se lo comen, con patatas, quiero decir. Y nada más resucitar Cristo, nada más resucitar, la primera aparición a los apóstoles, todos reunidos, le dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes retengáis los pecados, les quedan retenidos. ¿Qué está instituyendo? ¿Cómo voy a retener si no conozco? Entonces está instituyendo el sacramento de la confesión como primer acto suyo del Señor resucitado. Quiero decir, cuando damos importancia al sacramento de la confesión es que damos importancia al valor que Cristo ha venido a que luchemos contra el pecado, pero no hay instrumento más fuerte para ello que el sacramento de la confesión. Bueno, pues os doy, rezo, y los que vais a venir al examen, si queréis, hago las preguntas aquí a daros una ideita de qué cosas más importantes para estudiar. Aunque queráis todos. Voy rápido, ¿eh? Voy rápido. ¿Qué significa una naturaleza personal, por ejemplo? Es una pregunta importante. O sea, que el hombre tiene una naturaleza personal. Es la 1-1, está en el 1-1. ¿Qué diferencia hay entre actos del hombre y actos humanos? También es importante entenderlo. ¿Y por qué se llaman actos humanos? ¿Qué significa una ética de segunda persona? ¿Qué relación hay entre nuestros actos libres y Dios? ¿Por qué la misericordia de Dios es la clave de la vida moral? Está en el 1-3. Porque la misericordia Es la clave de la vida moral. ¿Qué es la inhabitación de Dios en el alma? la habitación o la Inhabitación, inhabitación. ¿Qué significa la nueva vida en Cristo? Señalar algunas 4 cosas con las que se manifiesta la dignidad de la persona humana. Es el capítulo 3. Señalar 4 dimensiones que manifiestan la dignidad de la persona humana. Dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana. ¿Cuál es el poder del deseo de felicidad? Es el 4.1. ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad? Ese sería el capítulo 4. El capítulo 5, ¿cuál es la diferencia entre libertad de y libertad para? ¿Y qué relación hay entre libertad y verdad? Es el 5.1 y el 5.2.
¿Qué es la moralidad del acto humano? ¿Y cuáles son las fuentes de la moralidad? Sería el capítulo 6. ¿Qué es la moralidad del acto humano? ¿Qué significa que un acto humano es moral? ¿Y cuáles son las fuentes de la moralidad del acto humano? Que está ahí puesto es cuando habla del objeto, de la intención y de las circunstancias, las tres cosas. Hay actos que son siempre ilícitos. ¿Por qué? ¿Cómo se forma la conciencia moral? Para que sea recta y veraz. Este sería el capítulo 8. Bueno, en el capítulo 7, ¿las pasiones son moralmente buenas o malas? Ahí he puesto la última pregunta del capítulo 7. Es decir, la moralidad de las pasiones, se puede decir también. ¿Las pasiones son moralmente buenas o malas? Después del capítulo 9, ¿cuáles son las principales virtudes humanas o cardinales? Y dar una corta definición. O sea, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y bueno, saber algo, cómo se diferencia una de la otra. Quiero decir que... ¿Qué son las virtudes teologales? Las virtudes humanas o cardinales y saber distinguirla, o sea, que distinguir, esa es importante, ¿eh? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Están aquí puestos en las preguntas, o sea, en el esquema está puesto aquí en las preguntas. ¿Qué son las virtudes teologales? No cuáles son, porque esas las sabéis todos, pero bueno, igual que cuáles son, pues la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Pero... ¿cuál es la doble referencia del acto de fe? 2, 2, 2. En el capítulo 9, el punto 2, 2, 2. ¿Cuál es la doble referencia del acto de fe? ¿Y qué implica? O sea, entenderlo. O sea, que es la persona a la que creo y la verdad que creo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la persona a la que creo y la verdad que le creo a esa persona? Eso es lo que es la doble referencia del acto de fe. ¿Cuáles son los grandes bienes de la fe? Está en el 2.1.12 del capítulo 9, 2.1.12. Si no decirlos todos, por lo menos señalarlos, porque hay ahí puestos como 6. Los grandes bienes de la fe. Pues el primero es que nos une a Dios. Explícalo un poquito, no hay que explicarlo mucho. O sea, el primero que nos une a Dios, el segundo que nos da la vida eterna, incoa la vida eterna en el alma, que vence las tentaciones del mundo, del pecado y de la carne, que nos da el sentido de la vida, es una luz que nos orienta en la vida, nos da el sentido de las cosas y de la vida, produce la inhabitación y nos hace hijos de Dios. Quiero decir, son grandes dones que nos da. ¿Y qué es la esperanza? Es importante tenerlo también para vuestra vida de oración, porque las tres virtudes que os unen a Dios son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, conocerlas es saber lo que tengo que hacer también. Entonces, es importante tener un conocimiento de qué es la fe, qué es la esperanza y qué es la caridad. Y los dones del Espíritu Santo, por lo menos saber enumerarlos, los 7 dones. Hombre, si uno sabe la diferencia entre unos y otros, pues se entiende la misma palabra, sabiduría, inteligencia o entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, piedad y temor de Dios.
¿Qué es el pecado? ¿Y por qué es un mal? ¿Qué es el pecado y por qué es un mal? Y otra, el 2.5, ¿qué significa que el pecado ofende a Dios? ¿Qué significa que el pecado ofende a Dios? ¿Cuáles son las condiciones de un pecado mortal? ¿Y en qué se diferencia del venial? ¿Cuáles son las condiciones del pecado mortal y en qué se diferencia del venial? ¿Qué es la cooperación al mal? Y bueno, lo que hemos visto hoy, simplemente, ¿qué es la ley natural? Que está en el número 1960 del Catecismo, también los apuntes lo tenéis ahí. ¿Y qué significa que la ley natural es universal e inmutable? ¿Qué significa que la ley natural es universal e inmutable? ¿Y en qué consiste la nueva ley o ley evangélica? O ley del Espíritu o ley de la gracia. Si cogéis las palabras, pues ya lo cogéis todo. Ley de Cristo. ¿Qué significa, en qué consiste la ley nueva o la ley evangélica? ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? Ese es el siguiente, la gracia y justificación. Solamente esa pregunta. ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? ¿Y cuáles son los preceptos de la Iglesia? Por si acaso, por lo menos que la sepáis. No sé si la preguntaré, pero por lo menos que la sepáis. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? De la Santa Madre Iglesia. Bueno, pues acabamos con una Ave María, pidiéndole a la Virgen que nos ayude a todos a ser santos, que nuestra Madre es santa, santa y pura, toda santa, toda santa. Panagios, así llaman los padres de la Iglesia Ortodoxa, Panagios, que significa toda santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sabiendo que somos templo de Dios, que Dios nos guía siempre cuando le dejamos. En su amor, en el Espíritu Santo, que es la ley nueva, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, los que teníais los apuntes, los